Ya que estamos hablando de sistemas o modos de producción, bueno, vamos a hablar de los tres que existieron desde el siglo XX hasta la actualidad, los más importantes. No vamos a decir los tres que solamente existen porque probablemente haya alguno, pero no, o alguno más, pero no tan conocido. Podemos hablar de Taylorismo, entonces Fordismo y Toyotismo. Cuando hablamos de Taylorismo no nos estamos refiriendo a algo que se vio directamente en la práctica, que hubo una industria que puso, o sea, que se llamó taylorista, sino estamos hablando de un sistema o un modo de producción que fue ideado por Frederick Taylor, un ingeniero estadounidense, que planteó lo que se denomina actualmente la Organización Científica del Trabajo. ¿Qué significa esto? Que él observó, de hecho, por un problema de motricidad, no trabajó nunca en una industria, pero sí observó sobre todo la industria de producción del acero. Entonces sacó como conclusión que si se le daba tiempo al obrero para ajustar piezas y demás, lo hacía a destiempo. Entonces como que había que darle un orden. Entonces, ¿cuál va a ser uno de los elementos que va a introducir? El cronómetro. Desde el cronómetro se le tomaba el tiempo al obrero que hacía más rápido, por ejemplo, el ajuste de una tuerca, y ese tiempo era establecido para todas, vamos a decir, para ese sector de la industria, y todos los obreros que iban a estar en esa parte, en esa sección, tenían que cumplir a rajatabla con ese tiempo, si no, quedaban afuera. Total, había mucha mano de obra disponible, no había drama. Y sobre todo va a ser el tema de la cuestión, bueno, por eso decía, que el ritmo de trabajo lo impusiera la máquina, no el hombre. Y evitar, bueno, estas cuestiones de tiempos muertos, de que se pusieran a charlar y demás. Y esto aumentaría la producción. ¿Quién lo va a poner en práctica? Bueno, Henry Ford, que bueno, ella venía produciendo desde el año 1908 la producción de autos con su casa matriz en Detroit, Estados Unidos. Y ¿qué es lo que hizo Ford? Lo pone en la práctica. Entonces, ¿en qué cuestiones? Bueno, él tenía como propuesta de producción producir autos en menor tiempo y costo. La producción era a gran escala y en serie, es decir, se hacía vamos a decir, la matriz, el diagrama o el formato del auto, y todos los autos eran iguales, o sea, eran tapizado negro, no tenían, o sea, las puertas eran iguales, no se podía, o sea, el consumidor no podía elegir tener otro color de tapizado en el interior, lo que fuera, o sea, todo lo establecía la fábrica. Dentro de, o sea, entonces sería la propuesta de producción, dijimos, producir a menor costo y en menor tiempo. El objetivo de producción era producir a gran escala y en serie. ¿Qué elementos se utilizaba? Bueno, la cadena de producción o línea de montaje, que tenía una cinta transportadora donde, bueno, por supuesto era eléctrica, y que transportaba las piezas de lo que después, bueno, por ejemplo, iba a ser un auto, que ya estaban previamente fabricadas en otra parte, en otro sector de la misma fábrica, y que eran del mismo tamaño. Entonces el obrero lo que hacía era, por ejemplo, iba la cinta transportadora estaba en el lugar, y que se pasaba con la cinta con las piecitas y hacía el movimiento necesario para milimétrico, porque uno de los elementos que se utilizaba además era el cronómetro, y bueno, tenía que hacerlo rápidamente. Entonces la cinta transportadora era la que imponía el tiempo de producción. Por supuesto, imagínense cómo terminaba un obrero después de 12 horas, quizás con un minuto de descanso para hacer sus necesidades fisiológicas y nada más. Imagínense cómo terminaría. Y cómo era el tema de
muy común los accidentes laborales. Eso era muy, quizás en algún momento fue muy común hasta que después, bueno, empezaron los sindicatos a buscar mejoras en el trabajo. Muy común que los obreros perdieran alguna falange y con eso muchos perdían el trabajo también, ya no solamente la amputación de un dedo. Entonces las características del trabajo llevaban a que el obrero viera ajustado su ritmo de trabajo a la velocidad de la cinta transportadora. ¿Cuál era el lugar físico de producción? Era la gran fábrica, que por lo general está ubicada en grandes ciudades, estaba en las afueras. Y este sistema, al igual que el estado de bienestar, entra en crisis, sobre todo a lo largo hacia fines de la década del 60, cuando hay mucha competitividad a escala internacional y sobre todo empiezan a reducirse los beneficios. ¿Y cuál va a ser el punto de inflexión? Es decir, lo que va a marcar la crisis de este sistema, vamos a decir, en general, y que va a llevar a que empresas que aplicaran no solamente la automotriz, sino otras empresas textiles, alimenticias, que aplicaban este sistema de producción, comenzaron a reemplazarlo o a cambiar algunas cosas, hacer transformaciones. Fue una crisis que se produce en el año 1973, que se la conoce como crisis del petróleo, en la cual los países productores y exportadores de petróleo como Arabia Saudita, Kuwait, Ecuador, Venezuela y otros más, Etiopía, deciden en forma unilateral aumentar el precio del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque bueno, dos de sus aliados, Siria y Egipto, habían entrado en guerra con Israel, que había sido apoyado por Estados Unidos y Europa Occidental, y habían sido derrotados, o sea, Siria y Egipto habían sido derrotados. Entonces esto lleva a que como contrapartida y como, podemos decir, llevarle la contra a los poderosos países de la tríada, deciden aumentar el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque sabían que las industrias de estos países, de Estados Unidos y de países europeos, dependían mayoritariamente del petróleo para producir. Tengamos en cuenta que hasta hoy en día las energías renovables no son usadas en todas las industrias, imagínense a principios de la década del 70. Entonces esto lleva a que industrias que se vieron perjudicadas o sea, supongamos que quizás pagaban el precio del barril de petróleo, que yo, $1, y de buenas a primeras tenían que pagarlo quizás $10, eso llevó a que empezaran nuevamente a suspender trabajadores, a despedirlos, tuvieran que cerrar, y las que pudieron sobrevivir hicieron esta cuestión de transformarse. ¿Y qué empezaron a incorporar para sobrevivir? Algunos elementos que estaba aplicando el otro sistema de producción que hoy en día podemos decir que es el más importante, que es el toyotismo. El toyotismo de la década del 60, ya, o sea, Toyota en Japón ya estaba produciendo autos gracias a los avances de la electrónica, de la biotecnología y de las tecnologías de la información, y eso llevaba a que el modo de producción fuera diferente al fordista. ¿Por qué? Porque bueno, la propuesta de producción es producir artículos en pequeña escala y que se vayan adaptando a las ocurrencias o a los gustos de los consumidores, o sea, muy contrario a lo que ocurría con el fordismo. Y también se habla o se plantea que la producción se hace, o sea, que hay un stock determinado y se hace una producción justo a tiempo, no que haya, mucha mercadería producida y que pase el tiempo y todavía se siga vendiendo.
El objetivo es producir mayor variedad de productos de alta calidad y en menor cantidad. Por eso el tema de ajustarse a las demandas de los consumidores o los cambios en la demanda de los consumidores. ¿Qué elementos utiliza? Bueno, utiliza todo lo que tiene que ver con sistemas de robots automatizados y todo lo que tiene que ver con robots y computadoras sistematizadas. Y esto lleva a que la producción no necesite muchos obreros, sí obreros calificados. Y esto, retomando lo que les decía de la producción que se ajusta a la demanda, a lo que le gusta al consumidor, eso lleva a que sea un modelo flexible. Es decir, que si los consumidores quieren el tapizado interno del auto con florcitas, bueno, al poco tiempo ya tiene que estar. Bueno, esto se hace no solamente para la industria automotriz, sino la industria textil, la industria de marroquinería, bueno, cualquier industria actualmente está, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología está ajustada o sea, muchas veces se crea un artículo y eso genera el gusto del consumidor, pero muchas veces se tiene en cuenta lo que el consumidor quiere. ¿Cuál es el lugar de producción? No va a ser la gran fábrica ubicada en grandes ciudades, sino en zonas periurbanas, alejadas de los grandes centros, pero con rutas, o sea, que exista una conexión con las grandes ciudades como autopistas o rutas. El caso de Toyota en la vecina ciudad de Zárate está en la confluencia de dos rutas, la Panamericana y Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 193, y está a pocos kilómetros del centro de Zárate y por ende de su puerto, que es uno de los más importantes puertos de exportación que hay en nuestro país. Y podemos decir hasta hoy en día que este sistema de producción o este modo de producción no ha entrado en crisis. Quizás, como les dije previamente, como resultado de la pandemia que estamos atravesando, pueda haber alguna dificultad. Bueno, entonces, hasta acá serían los temas que trabajamos en esta clase. Entonces, primero vimos estado, concepto, bueno, elementos, que no solamente hay un tipo de estado, sino que puede ser un estado integrado por una nación o por varias naciones, y no necesariamente una nación tiene que tener estado. Después hablamos del concepto de tríada. Después diferenciamos o comparamos estado de bienestar y estado neoliberal. Y por último hablamos de los modos de producción que desde el siglo XX hasta hoy se han desarrollado: Taylorismo, Fordismo y Toyotismo. Tengan en cuenta que sumado a este video van a estar las actividades que van a tener que hacer en base a lo que les he explicado, y van a tener que ver dos videos, o sea, les voy a compartir dos links. Uno que es o sea, es una parte de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde se ve esto del modo de producción fordista, donde el obrero termina como así fuera de sí, alienado, o sea, de tanto hacer el mismo movimiento no sabe después qué hacer, o sea, queda medio torpe. Y un link, por ahí alguno de ustedes tiene algún familiar o ha tenido la oportunidad de visitar la planta de Toyota, bueno, un link que permite en forma, vamos a decir, virtual, realizar un paseo o un conocimiento de la planta de Toyota. Bueno, chao, hasta la próxima, cuídense.